Buenos días. Algunas claves para el estudio de Fray Luis de León. Primera cuestión. Estamos en la segunda mitad del siglo XVI. Garcilaso pertenecía a la primera mitad. En la primera mitad predominaba la poesía amorosa de corte petrarquista de influencia italiana, muchas veces profana, no religiosa. En la segunda mitad del siglo XVI hablamos de una sociedad distinta, la España de la Contrarreforma católica, y destaca la poesía religiosa. Por ejemplo, la del religioso Fray Luis de León. En cuanto a su biografía, bueno, pues vosotros os quedáis con los datos principales que podéis ir subrayando, de entre los cuales destaca pues, que fue agustino, que se graduó en Salamanca y que fue catedrático allí. Había enormes luchas de poder entre diferentes órdenes religiosas, los jesuitas por un lado, los dominicos por otro lado, y los agustinos también, por el poder, digo, en el mundo de la Salamanca universitaria. Estamos hablando de una ciudad universitaria cuya universidad era entonces de las más importantes y prestigiosas del mundo. Rivalidades y reyertas en el claustro de profesores se plasmaron en una denuncia contra él, tomando como pretexto sus opiniones sobre los textos de la Biblia y también ciertas libertades que se había tomado a la hora de traducir el Cantar de los Cantares al español. Estuvo preso en Valladolid cerca de 5 años, y dice la anécdota que cuando al fin fue absuelto y restituido a sus cargos, volvió a dar clase y dijo la famosa frase aquella de «decíamos ayer» y siguió como si tal cosa dando sus clases. Bueno, esto es la anécdota más conocida. Murió en Madrigal de las Altas Torres en 1591. Yo invito a que cuando todo esto acabe y empecemos a hacer turismo interior por las Españas, visitéis de nuevo Salamanca. Si lo hacéis, seguro que acabáis viendo, observando con detenimiento la fachada plateresca de su universidad. Buscando la famosa rana que está oculta encima de una calavera. Bueno, pues en vez de buscar tanto la rana, hay que hacer una observación más inteligente de esa portada plateresca, pero también puede uno volverse y encontrar que en medio de esa plaza de las escuelas está la escultura de la imagen, la figura de Fray Luis de León, quien fuera catedrático en dicha universidad. También se puede visitar por dentro la universidad, y entre las aulas que se conservan de manera como un museo, digamos, está el aula de Fray Luis de León, y uno puede observar cómo era un aula en aquel tiempo. Entre sus obras, prácticamente todas religiosas, están las obras en prosa, atención esto para el esquema, la perfecta casada, los nombres de Cristo, exposición o explicación del libro de Job y la traducción y el comentario del Cantar de los Cantares. Sobre este libro hablaremos un poquito más en otro vídeo y posiblemente en otra clase. Merece la pena pararse un poquito. Estas son sus obras en prosa a las que él dio más importancia. No dio tanta a las obras poéticas, sin embargo ha pasado la historia como uno de los máximos poetas de todos los tiempos. Es verdad que una parte de su obra son traducciones, bien de poetas religiosos o bien profanos, pero sus poesías originales son también bastante numerosas. En ellas, Fray Luis de León consiguió conciliar las formas clásicas y renacentistas, utiliza por tanto las estrofas de origen italiano que vimos en la poesía de Garcilaso de la Vega, con los temas religiosos propios, como he dicho ya, de la segunda mitad del siglo, de la España de la Contrarreforma. Destacan, entre otras, la Oda a la vida retirada, la Profecía del Tajo, entre las escritas antes de la prisión. En ellas aparece un Fray Luis moralista, en el sentido clásico, que muestra una ansia de soledad y el desprecio de los placeres mundanos. Haremos una lectura más detallada de la Oda a la vida retirada. Versos compuestos en la cárcel, como Noche Serena o en la Ascensión.
También obras escritas tras la prisión, como la Oda a Salinas o la Oda a Felipe Ruiz. Como hemos dicho, Fray Luis emplea logros métricos anteriores. Por ejemplo, es muy frecuente en su obra la utilización de la lira, estrofa claramente renacentista, inventada por Garcilaso, como sabemos, y esta la utiliza en la mayoría de los poemas. Esta estrofa le permite las múltiples variaciones rítmicas que aparecen en sus odas. Varios de sus poemas están dirigidos a una segunda persona, como si fueran un diálogo, recurso que aporta un carácter conversacional, con enumeraciones, exclamaciones o interrogaciones retóricas. Pues bien, lo que tenemos que hacer es incluir los datos principales de biografía, obras en prosa y obras poéticas, y yo creo que si podemos también podemos incluir alguna de estas características estilísticas en el esquema que tenemos abierto desde antes de Semana Santa. Añadimos, por tanto, en Fray Luis el apartado de la biografía, el apartado de las obras en prosa, en verso y alguna característica de su estilo. Ojito, porque es que hay gente que no ve el vídeo o lo ve parcialmente y me deja los esquemas así en blanco, que esto es solamente la pista que yo os doy para que lo completéis vosotros, para que lo completéis vosotros. Es normal que este esquema que hemos venido desarrollando desde que empezamos las características de la poesía del Renacimiento hasta ahora y que todavía remataremos con San Juan, si lo hacemos bien, es posible incluso que no quepa en una sola cara. Bueno, pues se pueden ocupar dos y, en fin, habrá un sistema para hacerlo, ¿no? La clase de hoy quedaría siempre incompleta si no dedicáramos parte de ella a leer la Oda a la vida retirada que tenemos a continuación. Pero prefiero hacerlo en otro vídeo, en otra sesión, para que no pese tanto el mismo. Seguimos en contacto. Un saludo.